Buenas noches, amigas y amigos de Vámonos de Frente. Bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más. Vamos a decirlo con claridad. Este es un programa completamente en vivo grabado para usted. En vivo grabado. En vivo grabado para usted porque no quisimos dejar de estar presentes con disciplina, con constancia. En el grito. En el grito. No. Hoy en la noche es el grito y no quisimos humillar a Claudia Sheinbaum. Sí. La verdad es que está bien. No nos quisimos robar su público. Exacto. Quitarle rating. Exacto. No quisimos bajarle Sí. ahí. Somos gente pues disciplinada y invitamos a que ustedes nos sincronicen cuando así lo quiera hacer. Amado de Jesús, Qué gusto, carnalito. ¿cómo estás, carnal? Ven más el invitadazo que tenemos. Tenemos un invitadazo de lujo. Invitadazo. Ahorita lo vamos a pues presumir lo presumible. Querida Piwi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. O la hora en que lo quieran ver. Tardes, Pero muy noches, buenas días. tardes, noches, días, mañanas. De hecho, ahorita voy a comentarlo. Y está con nosotros el muy querido y admirado el maestro Jorge Triana. Querido Jorge. Don ¿Cómo Emilio, estás? ¿cómo están? Qué gusto verles. Fíjate que contigo inauguramos una serie. Ok. Es el primer programa grabado que hacemos, ¿no? Es el primero. Sí, primero. Es el primero, es el padrino. Excelente. El maestro Un Triana. honor, un honor. Ya llevamos año y medio en esto. Sí, Año y medio. muy querido y reconocido amigo, estudió Derecho en el TAM. Yo le digo que no se apure, que eso con terapia sale. Ahí la llevo. Ahí la lleva y todos los tienes terapia ahí con Arturo Ávila. Este es de nuestros héroes de los debates públicos. Y también estudió maestría en políticas públicas en el TAM. Políticas públicas. Ahí Y mismo. ustedes lo conocen, ha sido un legislador en la ciudad y a nivel federal del Partido de Acción Nacional, probablemente una de las voces más articuladas del PAN, que nos da mucho gusto tenerlo acá en la mesa. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario, el gusto es mío. Y en particular, es un hombre meticuloso, es un hombre estructurado que ha venido dando un seguimiento a uno de los temas más espantosos que muestra el rostro criminal de Morena, en mi opinión, con el tema del huachicol. Pero antes de continuar sobre el programa, la famosa Piwi, que anda en la ruta del Pigüito, no sé cuánto tiempo la vamos a tener aquí. Yo mano. creo que ya horas. La ruta. Estamos a horas. Anda próxima al desempance. Ella anda medio mustia, ¿no? Hace que la Virgen le hable, no se ve, pero ¿para cuándo el Pigüito? Pues ya, a ver si no, y el grito, doble grito. A ver si no da grito. Y con A ver eso, si damos el doble y con eso grito. de las angustias que luego tiene, le pasa a la Piwi, a ver si no No, se y nos luego adelanta, con pero es eso para de- octubre, ¿no? Para octubre. Pero con eso de las asambleas y Con todo. eso de las ¿no? asambleas. A ver, nuestra afamada sección, ¿cómo vamos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos que le cambiamos el nombre? ¿Cómo, A ver, no, cómo se llamaba? El día. Ponte al día. Ponte al Ponte día. al, nuestra afamada sección que no me acuerdo. Ponte al Pues día. mira, nuestro ponte al día del día de hoy es un poquito de bullying. ¿Qué les parece? Ujú. Un poquito de bullying. Sí. Porque se lo merece. ¿Se lo merece? ¿Se lo merece? ¿Nuestro productor? Alguien. Una persona que hoy no quiere hablar. Que está muy callado desde Muy ayer. callado. Desde Desde antier. ayer anda arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Pero a pesar Pero- de que le dieron un tercer tiempo en el partido del domingo, No en lo el clásico aprovechó. del domingo, le dieron tercer 17 minutos. Te hubieran dado otro partido más y no la Y sacan. no, decía David Faitelson, Jorge, tú citabas, que decían, ¿y cuándo acaba el tercer tiempo? Pues cuando meta gol Hasta la que meta América. gol el América. ¿No? ¿Por qué? El clásico. Hasta que haya penal y no hubo. Manuelito, ¿cómo estás, Manuelito? Muy bien. Qué bueno, Manuelito se reporta bien, nos da mucho gusto. Un poco callado. A nosotros también nos da gusto, Manuelito. El fin de semana. Hoy más que otros días nos da gusto. Exacto. La verdad. Y bueno, también mis respetos a todos los que tengan esa deficiencia como Manuelito. El mundo es inclusivo, tolerante, Han cambiado los tiempos. han cambiado los tiempos. Y ya llegamos a 101 asambleas, amado de Jesús. 101 asambleas y este fin de mes tenemos 21 más. Eso. Ahí vamos avanzando. Así es. Se hacen asambleas. Estuvimos, La- se le organizan vienen haciendo- asambleas. se visten niños y se organizan asambleas. No, ya cuando terminemos de esto, al wedding planner de plan. No, hombre, somos unas fiestas. Después Uy, de haber una organizado fiesta. 250 asambleas. que Así no me decía sacan. mi hija, o sea que vas a tener que organizar como 200 bodas. Pues Más sí, o menos. ahí la llevamos, ahí la llevamos. La neta, sí. La quiniela del bienestar, Pigüis. La quiniela del bienestar. Hoy sí nos vamos a adelantar y vamos a hacer la quiniela del bienestar contigo, Jorge, con esta pregunta que es:
¿Quién del gobierno legal o gabinete ampliado de Claudia Sheinbaum sería el tercero en renunciar, ser sustituido o despedido? La primera quiniela del bienestar La primera quiniela se del la llevó bienestar. Fernando Belauzarán, Así es. Ok, o que sea, dijo era Hacienda. sí. La segunda quiniela del bienestar se la Fue llevó Santiago Corcuera. Corcuera, que dijo la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y ya lleva dos Ok, veces, ¿no? que bueno, ese gabinete ampliado. Ampliado, pero, ampliado. o sea, pero, Así en el sentido amplio, ampliado. ok. Caray, está complicada. Fíjate que a mí me da... A ver, Claudia Sheinbaum tengo que dar el contexto, por supuesto. Claudia Sheinbaum tiene toda la intención de desalojar dos espacios en el gabinete. Uno es el de la Secretaría del Bienestar, a quien quiere enviar como candidata de Morena al gobierno de Chihuahua para ocupar ese espacio, porque Claro. no le responde. Y la otra es la Secretaria de Gobernación, a quien quiere llamar A San Luis mandar a San Potosí. Luis, también para despejar ese espacio y poner ahí a García Harfuch. Entonces, pues esto puede ser en cuestión de meses. Bueno, dinos una. Y por otro lado, creo que quien pende de un hilo es el canciller. Que también puede ser él. No, Marcelo es el de Economía. No, es Economía, Juan sí, Ramón. cierto. Juan Ramón de la Es Fuente. que parece el canciller Parece en realidad. canciller. No, a ver, parece, pero nada no más es. por temporalidad me quedo con Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Juan Fuente. Ramón. Anotamos Anotado, al maestro Triana. Y con aquí te esta mandamos opción. un saludo el día que se cumpla tú. Exacto, te mandaremos un saludo. Bueno, mi querido Jorge, ¿cómo ves el tema del huachicol fiscal? Interesante. Fíjate, Emilio, que estamos hablando de algo que creo que no se ha dimensionado. Y mira que habemos muchos que lo hemos denunciado desde el principio. Desde 2019 se viene denunciando este nuevo esquema de huachicol. Vale la pena poner el contexto bien, la diferencia, porque no es el huachicol convencional que estamos hablando. Es decir, aquí no llegan a un ducto, le hacen un agujero y extraen el hidrocarburo. No, aquí es todo un esquema donde legalmente, entre comillas, traen gasolina de los Estados Unidos, llegan a la frontera, se topan con la aduana. En la aduana le dicen, ¿qué trae usted ahí en el buquetanque, en el tren, en la pipa, lo que sea? Y Agua, dice, no, pues traigo agua de mar. aceite vegetal, traigo ¿no? Nada. Nada, vacío. Sí, claro, pase, lo estábamos esperando. Y en realidad lo que trae es gasolina refinada o algún aditivo y evaden el pago del IEPS. Eso es el huachicol fiscal. Una vez que entran a territorio nacional, lo venden a las gasolineras corruptas, por supuesto a un precio menor, pero las gasolineras lo despachan al precio de mercado y bueno, pues la sangría al erario ya es brutal, ¿no? Sí. Nada más si hacemos un comparativo, habemos muchos ociosos que lo hemos hecho, pero si hacemos un comparativo entre lo que ha entrado por concepto de IEPS a las arcas del Estado y lo que debió haber entrado por lo que hemos importado de gasolinas de los Estados Unidos, entre el 2019 y el año 2024 son cerca de 522 mil millones de pesos. Es una brutalidad, es casi un fobaproa, ¿no? De lo que estamos Es hablando. más o menos como 100 estafas maestras. Es alrededor de 100 estafas maestras, estafas más o menos. maestras. Si le sumamos el cálculo que se tiene en un año, que es de 177 mil millones de pesos, pues estamos hablando de que ya le estamos tirando al billón de pesos. O sea, esto es más grande que cualquier Cualquier fraude fraude que se nos haya puesto enfrente, pero con la agravante de que tiene un vínculo indisoluble con el crimen organizado. Es tan jugoso el negocio que los criminales, los cárteles de la droga, pues como una fuente alternativa de recursos que están diversificados, se han pegado ahí. Y todo comenzó porque en el año 2019 el primer titular de aduanas en la era de López Obrador, de nombre Ricardo Peralta, ¿no? Que luego era se fue a subsecretario de gobernación. Que después fue subsecretario de Gobernación, duró unos meses en el cargo, pero Sí. vaya que los aprovechó, cabrón, ¿no? Con Sergio Carmona, el rey del huachicol. Designó a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, apodado el Rey del Huachicol, como titular de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Esto desató pues que empezara a entrar muchísimo combustible ilegal al país, una pequeña vaquita que hicieron junto con Mario Delgado, que fondeó las campañas de Morena en el año 2021. Esto está documentado y está incluso denunciado en organismos internacionales. Correcto, ¿No? correcto. Hay una persona ahí fundadora de Morena, delegada del bienestar subdelegada del bienestar en el estado de Sinaloa, Jocelyn Hernández, morenista ella, que bueno, hay un video
donde ella es grabada y dice, a mí me consta cómo Carmona entregaba junto con Américo Villarreal, entregaba maletas llenas de billetes a Rocha Moya. Rocha Moya hasta se sorprendía, decía, oye, no me lo entregues así. Sí. Bueno, lo narra con una frialdad enorme. Sí. Y también este otro hombre que ya está en Estados Unidos, que narraba cómo era funcionario del PRI luego de Morena, cómo era el esquema de Huachicol para financiar la campaña de Américo Villarreal en 2018, que fue tan exitoso que luego se convierte en un modelo con Ricardo Peralta, y luego Mario Delgado lo adopta y generalizan pasando de pipas a convoys de pipas, a ferrocarriles, a convoys de ferrocarriles, a buques. Impresionante. A ver, me da la impresión, lo comentamos el otro día aquí con Guillermo Valdés, que de pronto, después de la faramalla de los ductos del Huachicol, de pronto se enteró López Obrador de cómo estaba operando, porque esto no es nuevo, lo operaban también en tiempos de Peña Nieto. Vio esto y dijo, ¿y como por qué habríamos de acabar con esto si lo podemos expropiar y quedarnos con ellos? Y no solo eso, duplicar el envío y utilizarlo justamente para las campañas. Pero me llama otra cosa la atención, Jorge, es que ya no tienen como pudor en tratar de ocultarlo. No, claro que no. No lo consumen. Bueno, es que lo que es impresionante es que públicamente López Obrador negaba la existencia del huachicol fiscal. Se reía, ya sabes, se burlaba y decía el pañuelito y el pañuelito y que ya no es lo mismo de antes, pero por otro lado llegó un día serio, una mañanera, fue en el año 2021, y dice, bueno, es que ya me enteré que hay mucha corrupción en las aduanas, vamos a poner algún sistema para que no haya corrupción, y su sistema fue militarizar la aduana, ¿no? Ponerla a cargo de la Secretaría de Marina, y pues ya vimos lo que está pasando, ¿no? Me salta un tramo interesante, es esto que es bien interesante, fíjate. Asesinan al rey del Huachicol, a Sergio Carmona, en una barbería en San Pedro Garza García en 2021. Y quien se queda con ese negocio es esta red de marinos encabezada por los sobrinos del almirante Ojeda, del secretario de Marina, con López Obrador, y bueno, pues creo que se desató todavía peor. O sea, la sangría al erario ha sido impresionante, ha sido un negocio jugoso para muchas personas, y empezando por Mario Delgado, porque Mario Delgado era presidente de Morena cuando se fondearon ilegalmente estas campañas, pero además ahí están las bitácoras de vuelo, las matrículas del avión, los testimoniales de los pilotos, de cómo Mario Delgado viajaba en el avión de Sergio Carmona. Sí, correcto, y están las evidencias de la renta de camionetas, de la entrega de pantallas, de la financiación de la campaña de Américo Villarreal y luego de otras. Pero mira, Amado, esto que tú decías, yo ya llevo 12 entidades para que se entienda la red macrocriminal que esto implica. Aduanas, el SAT, la UIF. Uno se pregunta, ¿no tendría que la UIF haber estado en eso en lugar de estar persiguiendo a periodistas y opositores o sociedad civil? Claro. No es para eso. Pemex. Es para perseguir gente. Es para perseguir y el CISEN gente. también. Pemex, que uno diría, hombre, si alguien está llegando a otro tipo de combustible, porque antes de 2019 no se podía importar combustible. Eso no existía antes. Este es un negocio que inventa el hechura del sexenio de López Obrador. Gobernación, ya platicamos el caso de Peralta. Marina, que supuestamente era una garantía contra la corrupción, y ahora hasta los más altos niveles, inverosímil que el secretario de Marina no hubiera estado enterado. La Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, el sindicato de Pemex, que juega un papel muy importante en la distribución del combustible, una red empresarial donde de manera destacada ya no es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya no es el departamento, no es la Fed que se dice, sino la Fiscalía General de la República dice que Casa Vector, que pertenece al jefe de oficina de López Obrador, Alfonso Romo, involucrados. Hay señalamientos no solo al cartel Jalisco Nueva Generación. Ese ya es el gabinete ampliado. Ese ya es el gabinete ampliado. Las redes de Huachicol, por ejemplo, las organismos autónomos. ¿Quién dice que no constitucionales? ¿Quién dice que no hay organismos autónomos en este gobierno? Nos desaparecieron todos, ¿no? Hay nuevos organismos autónomos en este gobierno, solo porque ustedes no entienden el concepto. Sí. Y hay señalamientos a gobiernos estatales de Sonora, de Sinaloa, de Baja California,
de Tamaulipas, de Colima, en fin, hay toda una red macrocriminal, mi Jorge. Sí, sí, es impresionante porque es transversal a prácticamente todas las dependencias de gobierno, varios gobiernos estatales. El negocio es jugoso hasta decir basta. Bueno, pues es que todos estos empresarios, porque es una red de empresarios que tienen muchas características, todos ellos son jóvenes, todos ellos vienen de estados fronterizos y todos ellos, fíjate cómo empezaron, les decían, pues consígueme tanto dinero para traer la gasolina y yo te lo voy a triplicar en una semana. Pues es una manera de hacer dinero muy sencillo. Entonces, bueno, pues así se hicieron de muchísimos recursos. Por ejemplo, se acaba de girar orden de aprehensión dentro de todo este entramado en contra de una persona llamada Roberto Blanco, pero realmente él decía que se llamaba Roberto Brown, pero era Roberto Blanco, su nombre real, alias el señor de los buques. De los buques. El señor de los buques, está prófugo de la justicia, ya atraparon a su socio, 30 años de edad. 30 años de edad y ya tenía no sé cuántos pisos en una torre ejecutiva en San Pedro Garza García también, que es como la meca, ¿no? Del huachicol fiscal. Realmente es impresionante cómo se ha expandido esta red, y a mí me sorprende una cosa, cómo todos los ejes criminales, digamos, en el país están interconectados a través del huachicol fiscal. A ver, tiene orden de aprehensión, bueno, también está indiciado, de hecho, pero tiene una acusación formal el alcalde de Teuchitlán, que es de Movimiento Ciudadano, ¿no? Por esta trama de huachicol fiscal también. O sea, hasta allá llegó. Sí, porque comercializaba, el combustible que entraba al país lo comercializaba. O sea, toca el tema de Teuchitlán también, tú lo mencionaste hace un momento, toca el tema de Vector, ¿no? O sea, está comprobado que el lavado, el blanqueado de activos de los recursos del huachicol fiscal se llevaba a cabo a través de Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, el jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador. Toca el tema de la barredora y de Adán Augusto López, que hay que hablar también de eso, que acaban de agarrar al comandante H, pero lo toca también porque uno de los principales promotores y pues mecenas de la campaña interna, de la campaña de las corcholatas de Adán Augusto, es otra de las empresas que se prestaron para traer combustible. O sea, es decir, todo está perfectamente interconectado. Es una red criminal que no nos imaginamos el tamaño ni tampoco la dimensión. Y la dimensión. Como estos cuando abren un hormiguero y por debajo está todo conectado y una cosa tiene que ver con otra. Y esto es lo que dices, Jorge, es una investigación previa que yo vi, ahorita la encontré en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tanto detestan ahí en el gobierno, porque justamente hace este tipo de conexiones. Exacto. ¿No? Bueno, mira, en 2019, Cabeza de Vaca, Francisco Cabeza de Vaca, venía denunciando, él personalmente le entregó denuncias a López Obrador. De manera que no hay cosa que López Obrador no sabía. Está por escrito y grabado en video su denuncia, además. O sea, está, señores, encontré una red, ahí está el testimonio. El Cabeza de Vaca se lo denunció. Y fíjate qué cosa increíble. En lugar de perseguir el huachicol, persiguieron al Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca. Pues sí. ¿Entiendes por qué lo persiguen? Porque él entregó, incluso antes de dejar el gobierno, volvió a entregar los expedientes de las denuncias que había hecho, de lo que había entregado y encontrado en las aduanas de Tamaulipas. Incluso hubo un senador, Ricardo Agüed, de Veracruz, sí, que transitó unos meses ahí, en aduanas, y salió corriendo. Yo lo volví a ver en el Senado, y él platicó al grupo parlamentario de Morena que la corrupción de aduanas no era del sexenio anterior, sino de este sexenio por la corrupción. ¿Quién lo sustituye? Horacio Duarte. Horacio Duarte, que hoy es secretario de Gobierno del FINA, el Estado de México, uno de los operadores de mayor confianza de Andrés Manuel. Eso es fundamental lo que estás mencionando, porque pareciera que la atención está centrada en esta red que se desplegó, se desdobló adentro de la Secretaría Marina, pero ¿quién habla de los titulares de aduanas? Vaya, donde inicia el primer flanco de la corrupción. A ver, primero fue Ricardo Peralta, nombrado obviamente desde diciembre de 2018, duró menos de un año en el cargo porque lo mandaron a Gobernación como subsecretario con Olga Sánchez Cordero en mayo del 19. Luego vino Ricardo Agüed.
Ricardo Agüed estuvo, él estuvo un ratote, él sí estuvo más de 2 años. Ricardo Agüed hoy es el secretario de gobierno de Veracruz, con Rocío Nale, fue alcalde de Jalapa, y él salió diciendo, es el único que lo ha dicho, encontré tantos casos de corrupción, no tuve eco en mis denuncias, me voy, yo no quiero saber nada. Luego viene, lo apuntaste, Horacio Duarte, que hoy es el secretario de gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México, ¿no? Creo que es donde más se disparó. De hecho, cuando encontraron este buque que traía supuestamente 10 millones de litros de combustible, que fue lo que detonó esta investigación de la Marina, pues todo apuntaba al responsable del puerto de Tampico, que es una persona del Estado de México, morenista, gente de Horacio Duarte, y que le apodaban, se llama Tonatiuh, se me olvidó el apellido, Tonatiuh, no me acuerdo cómo se apellida, el señor de los relojes, porque tenía una colección de relojes de a millón y medio de pesos, 3 millones de pesos, y pasó de tener una taquería en Chimalhuacán, Estado de México, porque tenía una taquería, a ser un próspero empresario aduanero, al mismo tiempo que era funcionario público, ¿no? Lo dejó ahí puesto Horacio Duarte. Luego nombraron después, sale Margarita Ríos. Bueno, hay que decir algo importante. La titularidad de aduanas depende del sistema de administración tributaria. ¿Del SAT? ¿Sale? Del SAT, que depende a su vez de Hacienda. La primera titular del SAT fue Margarita Ríos Fajat, que luego la mandó López Obrador a la Suprema Corte, y sustituye a Margarita Ríos Fajat una persona llamada Antonio Dagnino. ¿Quién es Antonio Dagnino? Compañero de la escuela de Andy López Beltrán. Es que el mejor negocio del sexenio pasado era ser compañero de Andy, ¿no? Era ser amigo de Andy. Llega como titular del SAT este señor Dagnino, y su primera acción es designar en el cargo al primo de Nico, el chofer de López Obrador, como titular de aduanas, ¿no? A Rafael Marín Mollinedo, tabasqueño, ahora quiere ser gobernador de Quintana Roo. Ya se destapó para gobernador de Quintana Roo. Ande. Estuvo un rato ahí, luego López Obrador lo manda, hazme el favor, como representante de México ante la OMC, Organización Mundial de Comercio, y deja en su lugar a un militar, a André George Fullón, se llama, estuvo allí un par de años también. Y lo que llama la atención es que llega Claudia Sheinbaum ya en este gobierno y manda regresar de la OMC a Mollinedo y lo vuelve a designar en el cargo. Y al que no mueve es a Dagnino. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Dagnino, amigo de Andy López Beltrán, es quien designa en el cargo a Mollinedo y quien designa en el cargo al militar. Es decir, los nombramientos dependen directamente de él, de una persona que es una cuota del hijo del expresidente. Si todos los caminos llevan al mismo lugar, ¿no? Es algo que nadie está estudiando, ¿eh? Nos quedamos en la superficie con la Marina, pero los titulares de Hacienda son unas fichitas todos. Como si fueran casos aislados. Lo que pasa justamente el triángulo aduana SAT UIF, ¿no? Que tendrían que tener pues toda la conexión del movimiento del dinero, de la evasión de impuestos, porque el estudio que se ha hecho, el que yo conozco, es una evasión de IEPS, impuestos por especiales por servicios y productos, del orden de 554,000 millones de pesos. 154,000 millones de pesos, que son 100 veces la estafa maestra, más lo que se evade de IVA, más lo que se evade de otras cosas. O sea, es decir, como tú bien decías, la proporción de esto no tiene precedentes. Eso es con corte al 2024. Claro, con corte al 2024. 2024. El acumulado que se calcula es de 177,000 millones de pesos. Imagínate lo que estamos hablando, de casi 800,000 millones de pesos. Ahora, otra cosa que es importante. A ver, todo esto no es lo sabían todo mundo. Por supuesto. Ahora, también el gobierno de los Estados Unidos. Y da la casualidad que cuando viene Marco Rubio se detona todo esto. Es decir, o lo sacas tú o lo saco yo. ¿Cómo la ves? ¿No? O actúas tú o actuamos nosotros. O sea, no hay en política no hay de este tipo de casualidades. No hay. Y García Harfuch ha establecido una comunicación bastante fluida con el gobierno de los Estados Unidos, sí, y es quien está tratando de ser ese amortiguador entre Estados Unidos y entre los dos patrones, las dos presiones que tiene Claudia, que es López Obrador y el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo cubro a López Obrador lo más que pueda, sí, y le hago caso al mismo tiempo a los gringos, porque esto se me va a salir de control? La presión es muy fuerte. En realidad yo creo que por eso actuó
Claudia Sheinbaum. Pues sí, no hay otra explicación, porque además coincide en tiempos. Pasaron 2 días después de que se fuera el señor Marco Rubio y le dijera, usted es muy hermosa, muy elegante, pero quien manda aquí es el, ¿no? O sea, lo que le dijo Trump, y luego vino a ensalzarla, que nunca había ido tanta cooperación, y a los 2 días, en una rueda de prensa extraña, en domingo por la tarde, dan a conocer esta red de huachicol en la Marina. Esa es la parte que extraña más. Pero porque, a ver, en ese sentido, a Estados Unidos, pues le importa un bledo lo que pase con el huachicol en México. O sea, ese es un tema que no le importa, que no le, es más, pues, le vale, ¿no? ¿Por qué le importa a Estados Unidos? Ya, ahora sí que ya se supo con Azupo, como diría el clásico, ¿no? Ya nos lo dieron a conocer. Vector, casa de bolsa, empresa del jefe de oficina de López Obrador, es quien lavaba el dinero de los grupos estos guachicoleros, grupos guachicoleros ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, y Vector también está señalada por el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos de blanquear activos y de triangular recursos para comprar activos en China con los cuales se hace el fentanilo. Correcto. Allí está el interés del gobierno de Estados Unidos. Ahí da el círculo, ¿no? Eso es lo que les importa. Lo que también tiene que ver es la financiación ilegal a las campañas. Gana Morena los estados donde se produce fentanilo, que está generando una crisis de salud pública en Estados Unidos que equivale cada año 2 veces a los muertos de Vietnam. O sea, el tema de la salud pública en Estados Unidos por los muertos de fentanilo o por los dañados en fentanilo es ya de proporciones bíblicas. O sea, no por nada, y Estados Unidos, el cine, las series, los juegos, ya tienen un reflejo de una realidad con los zombies. Totalmente. Porque es que eso se refleja en muchas ciudades en Estados Unidos. ¿Tú ibas a decir, Pipi, güey? No, que entonces es posible afirmar que el huachicol fiscal ya es el fraude más grande de México. Mira, que Morena ya no se va a poder defender en que el PRI robó más. Mira, sí. A ver, eso es muy relevante, porque sí lo están haciendo casi con esas palabras. A ver, se decía mucho que Segalmex es el fraude del siglo. Sí. ¿Por qué? Pues porque el siglo empezó en el año 2000, Fobaproa decían que fue antes, entonces pues lo rehúsa. Pero son 15,000 millones de pesos. Sí. Aquí estamos hablando de casi 800,000 millones de pesos. Es el fraude del milenio de lo que estamos hablando. Nunca ha habido una sangría tan fuerte en la historia. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Para empezar, pues bueno, la frialdad de siempre. Sí, se está investigando, pero reconózcanos que somos nosotros los que estamos investigando. Necesito que me aplaudan porque estoy investigando a gente. Eso no se veía antes se tapaban. O sea, a ver, negaste el problema por 6 años, ¿no? Pusiste al hermano del rey del huachicol en las aduanas, tejiste una red al interior de la Secretaría de Marina, financiaste las campañas de tu partido político con el dinero del huachicol, y quieres que te agarremos aplausos, cabrón. Pues, ¿qué, estamos locos o qué? O sea, no hay para dónde hacerse, pero esa ha sido la respuesta. El PRI robó más, ¿no? En términos llanos. Y fíjate que hace un momento antes de empezar comentábamos también la ruta de la sangre que lleva esto, ¿no? Porque a partir de que se da a conocer esta investigación que vincula a los sobrinos políticos del secretario de Marina, impensable que no supiera, ¿no? Increíble. Impensable. Bueno, eso lo damos por sentado. Algunos ya habían pasado, pero se hace un recuento. Código Magenta ha hecho un interesante corte, pero estamos platicando con Jorge que hay que actualizarlo. Está Sergio Carmona, el rey del huachicol, que es asesinado en San Pedro Garza García el 21. Está Carlos Narváez Romero, sobrino de Octavio Romero, el titular del Pemex, el agrónomo. Y amigo de Andy López. Y amigo de Andy, por supuesto. Contemporáneos, tabasqueños de la edad. No, él es un poco más grande, pero es del círculo 1 de Andrés. Y ojo, empresario aduanero. Él era un empresario aduanero. El sobrino de Romero Oropesa era empresario aduanero y se dedicaba, ¿a qué creen? Sí. A importar gasolina. Claro. ¿No? Oye, este cabrón sí cumplió la máxima de Roberto Carlos. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Los puso en todos los... Yo quiero tener un amigo con millón. Un vino con muchos millones. Un amigo de millones. Sí, no más. Luego, Gerardo Vázquez, ¿no? Él es un empresario, si no me equivoco. Luego tenemos a Julio Almanza, otro empresario. Caso particular, Daniel Flores,
Tú nos comentabas ahorita el caso de Daniel Flores. Daniel Flores Nava, empresario también, contratista de Pemex, en concreto, contratista de Dos Bocas. Él se volvió millonario con los contratos de Dos Bocas. Se dice, y esto por supuesto no está documentado judicialmente, digamos, que se reunió con Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones. Era de los patrocinadores de la campaña también de Adán Augusto López Hernández. Se reunió con él en Tabasco. Se reunió con Andrés. Con Andrés. Luego con Adán Augusto. Con Adán Augusto. Se subió a su avión para regresar, porque él vivía creo que en Texas, una cosa así. Se sube al avión y el avión explota. Extrañamente. Sí. Qué cosa, ¿no? Sí. Luego tenemos a Ángel Arnoldo Salinas, otra persona que fue de las que empezó a sustituir al rey del Huachicol, cuyo vehículo fue incendiado en la carretera. Él era el brazo derecho de Carmona. Exacto. Y casualmente se desbarrancó su vehículo regresando de Manzanillo. Y luego tenemos el asesinato del vicealmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, que fue el que denunció, le dijo al anterior secretario y al actual secretario, y cuando ve que no pasa nada, pide licencia y se va de vacaciones. Hasta donde sabemos, el único que sabía dónde estaba era el actual secretario de Marina, y muere asesinado 2 días después en Manzanillo. Luego viene la auxiliar de investigación de la Fiscalía General de la República, Magali Janet Nava. La responsable de investigar este caso en concreto, ¿no? Ella era fiscal especial en el estado de Colima también. Colima es un estado importante en este entramado, ¿no? Y ella es asesinada también en Colima. Muere también asesinado en Tamaulipas el delegado de la Fiscalía General de la República en ese estado, Ernesto Vázquez, vinculado a la investigación del Huachicol. Y luego... él era el delegado en Tamaulipas, sí. En Tamaulipas. Sí. Se suicida Abraham Jeremías Pérez, el capitán Abraham Jeremías Pérez, que estaba en Altamira. Él estaba justo en los temas de seguridad de Altamira, y un suicidio por demás extraño. Y luego muere en una práctica de tiro el capitán Adrián Omar del Ángel. Nadie le dijo que la práctica de tiro es que él iba a hacer el tiro al blanco. Él iba a ser el blanco, qué barbaridad. Y hoy nos enteramos de que hay otro vicealmirante involucrado en las investigaciones. O sea, hay una ruta de sangre, Jorge. Así es. Empezando por Sergio Carmona, concluyendo con estos, fíjate, 2 marinos. Hay que retroceder, es que han pasado tantas cosas que hasta empezamos a eclipsarlas una con la otra. El domingo de la semana pasada fue cuando se destapó este entramado adentro de la Marina. Al otro día, dejaron pasar un día y ya había llegado un suicidado. Y no dejaron pasar ni un día. Al otro día llegó el del tiro al blanco. Hasta donde me acuerdo, esta persona que muere asesinado en la práctica de tiro sale ese día en la columna de Héctor de Mauleón. Sí, ¿no? Estaba mencionado, estaba acusado, bueno, primero, el que se suicidó supuestamente estaba acusado de recibir sobornos de 100,000 pesos por cada buque que llegaba. Por un orden estaban acusándolo de haber recibido sobornos por 14 buques que llegaron ahí al puerto de Altamira, y se quita la vida. Y había sido mencionado también dentro de la investigación. Es que, a ver, hay que decir algo importante que también mencionamos hace rato. Se filtró la carpeta de investigación. Eso es muy importante. Sí. La fiscalía, yo no sé quién de adentro le filtró a 3 medios la carpeta de investigación. Le filtró a Milenio, al Financiero y a Reforma, y nos hemos estado enterando, ¿no?, de a poquito de varias situaciones. Por eso sabemos que en la propia indagatoria obraban estos nombres, tanto del que suicidó como el del tiro al blanco, ¿no? Pues mira, y no quiero dejar de mencionar, pareciera un asunto que es ajeno, pero entonces aquí entra la barredora, ¿no? Acabamos de enterarnos de la detención del comandante H. El comandante H, ¿no? Que también no nos vayan a salir con que después le pasó algo. Sí, Pues que, sí, ojalá. ya no quiere venir a Ya no México. quiere regresar, pues aquí lo suicidan, ¿cómo va a querer regresar? ya no quiere. Oye, pero parece que el presidente de Paraguay sí tiene intención de mandarlo pronto, ¿no? Sí. Parece que él sí tiene interés de que no se quede, porque lo que sí está pasando es que las redes macrocriminales de México están contaminando toda América Latina. Y ya pasó en Ecuador, ya pasó ahora Paraguay. Ya sabemos de casos en Argentina. No, también en Paraguay lo que están diciendo es que el presidente de Paraguay dice: yo, ¿para qué quiero este cabrón aquí? Si no se lo quieren llevar,
yo lo expulso del país, se los mando a ustedes y ya ustedes que ven qué hacen. Sí, es deportado. O sea, Si no es extraditado, es deportado. Algo pasa con Paraguay porque ahí también en Paraguay agarraron al sobrino del comandante H, al sobrino Sí. de Bermúdez Requena, ¿no? Que nada más el angelito era contratista del Tren Maya. O sea, él era, bueno, era contratista, pero al mismo tiempo era funcionario público del Tren Maya. Era responsable de 2 tramos. O sea, tenía empresas que le vendían al Tren Maya y además era sobrino del que le robaba el combustible Y a Dos Bocas para vendérselo al Tren Maya. O sea, era todo el círculo completo. Pues bueno, es que iban a necesitar combustible. Pues ¿no? sí, o sea, y también se ha dicho que el ejército necesitaba combustible y la Marina y la Comisión Federal de Electricidad a saber a dónde llega esta red. el AIFA compró Huachicol Huachicol así es. fiscal, claro. Pues como no, bueno, Sí, había yo que creo mover tiene que ver también con este acuerdo muy a huevo al que llegaron con los gasolineros de mantener abajo de 24 pesos el... O sea, pues, todas las gasolineras las pueden ver como antes, al mismo precio, No, bueno. 23.99 Bueno, todo. en Estados Unidos es más barata la gasolina que Sí. México. Sí. Pero ya estandarizaron otra vez el precio de la gasolina en 23.99 y con toda seguridad la gente dijo, ¿y de dónde chingados saco gasolina como para vender a ese precio sin perderle? Pues sí, mira, aquí tenemos, te podemos vender. Yo te Bueno, doy varias ideas de dónde es que puedes ese salir. es el tema. La verdad de las cosas Sí. es que hay toda una red macrocriminal. Y si eres gasolinero y eres gente decente, ¿qué chingados haces? ¿Quiebras o aceptas? ¿No? Es la plata o el plomo. Mira, no sé si a ustedes, pero en muchas gasolinerías te preguntan, ¿va a pagar con efectivo o con tarjeta? Sí. ¿No? Yo creo que eso porque tiene que ver con dobles contabilidades, ¿no? Sí. Es muy probable. Es muy probable. Porque, Sí, pues, Antes de surtirte te preguntan. Sí. ¿Va usted a querer guachicol o va a querer de la buena? No, porque Ya tenemos verde, roja Yo y me guachicol, imagino que cabrón. si les Sí, pagas sí. en efectivo es un tipo de procedimiento, Sí. porque no deja rastro. Claro. Si les pagas con tarjeta es otro tipo de procedimiento. A mí, vamos, más allá de lo que sea, te lo preguntan antes de surtirte, no Sí. después. No, es que esto es una red que abarca todo, desde la gente aduanal, la empresa que se encarga de importar. Me imagino que tendrán cómplices de aquel lado. Bueno, de hecho, hay una familia de Utah, la familia Jensen, que ya uno de estos integrantes, unos hermanos, fue arrestado en los Estados Unidos por pertenecer a esta red criminal que llevaba el huachicol hasta allá, ¿no? Ahora, fíjate una cosa que me sorprende. Es que Morena ha hecho de los actos criminales virtud. Porque Adán Augusto, después de todos los señalamientos de la barredora, que no hay que perder de dimensión, que se trata que la policía, el secretario de Seguridad, es la cabeza del cártel criminal de secuestros, extorsiones, asesinatos, desapariciones. O sea, no perdamos de dimensión que el secretario de Seguridad de Adán Augusto era el líder del crimen. Bueno. Después de ese escándalo, Claudia Sheinbaum decide dejarlo en la coordinación de la bancada de Morena. Algo similar pasa con el gato protegido, como le dice Guadalupe Acosta Sí, Naranjo, con- a quien comparte vida, hasta donde yo entiendo, con dato protegido. Gutiérritos. ¿No? El famoso Gutiérrez. Gutiérrez, ¿no? Sergio Gutiérrez Luna. Deciden, después de todo el escándalo, después de cómo se exhibió sus riquezas, sus cuadros de $45,000, relojes, pantalones, bolsas, zapatos, anteojos, viajes, o sea, una vida de nuevo rico, qué mejor que dejarlo de vicecoordinador de la Cámara. Es decir, las exhibiciones, la impudicia, la corrupción, El cinismo. son mérito y te lo premian. Uno lo deja en el Senado y otro en la Cámara de Diputados. Son requisito. O sea, Indispensable. por eso digo Pareciera que es un requisito. Es como el rostro de Morena, el auténtico rostro. Porque cuando tú empiezas a ver quiénes están vinculados, hombre, es una red macrocriminal, Jorge. Sí, y a ver, esto es relevantísimo también porque nos vamos mucho con la finta de que el verdadero pecado de Adán Augusto fue poner a un criminal como secretario de Seguridad mientras fue gobernador del estado de Tabasco, ¿no? Bueno, primero yo quisiera preguntar si uno contrata a un secretario de Seguridad y no le aplica ni un examen de control de confianza, ¿no? Claro. O sea, yo quiero ver el examen de control de confianza. Ahora, pero O sea, sabemos que el ejército le advirtió. el ejército se lo advirtió. No, pero sí pasó. Por supuesto que era un control de confianza. era su brother Y lo desde pasó. niño, pues era su carnal. Era Era de el su control, confianza. La confianza lo pasó Oiga, excelentemente a ver su bien. control de confianza, mire.
No, se saludaban de equipos, eran carnales. Es de mi Pues, ¿cómo? enterísima confianza. Era de todos, Si no, era- ¿cómo chingado lo pongo aquí, Era de toda su cabrón? confianza. Bueno, El pero- control no sé. Pero Pero era la de confianza sí la tenía, sin duda alguna, ¿no? Pero es que el tema va más allá. A ver, se nos escapa también una cosa. Año 2020 estallan los Guacamaya Leaks, estas intercepciones, Filtración de la Sedena. de la Sedena. ¿Y qué es lo que dice la Sedena, entre muchas otras cosas? Sí, habla de Bermúdez Requena, habla de la Barredora, ya hablaban de eso, habla del Huachicol y da a conocer llamadas telefónicas interceptadas entre un líder huachicolero de allá de Tabasco, apodado El Mamado, no quiero saber por qué le dicen así, pero que el que la apodaban, está muy tronado, le apodan así. Queremos suponer por eso. Exactamente, y otro huachicolero, y dicen, oye, pues vamos a mandar el camión con la gasolina ahí, sí, pero por ahí está la Policía Estatal y la Guardia Nacional, no hay problema. El tío, ¿no? Nos va a ayudar, nos va a hacer el paro para que no nos agarre la Guardia Nacional ni la Policía Estatal. El tío, no lo digo yo, lo dice la Sedena, es Adán Augusto López Hernández. Sí. O sea, la imputación es directa. Díganme Sí. ustedes si la Fiscalía ha citado este asunto, lo ha entrado, es decir, no es nada más el nombrar a un criminal como secretario de Seguridad, es que tú estás investigado por la Sedena, ¿no? ¿Y quién lo denunció? ¿Lo denunció la oposición? No. Lo denunció el actual gobernador de Tabasco, que es morenista. Javier May. Javier May. Y es el también- que dijo, este cabrón es líder de la Barredora. Y también el comandante de la 30 Zona Militar con cabecera en Villahermosa Sí. dijo que efectivamente este hombre era denunciado, que me refiero a Bermúdez, y también hace saber que se le había avisado a pues el tío. Al tío, bueno, es que hace sentido lo del apodo del tío, porque a Requena, Bermúdez Requena, le apodaban no nada más el comandante H, le apodaban también el abuelo. O sea, era El todo un abuelo, árbol sí. genealógico. Yo por eso a Dan Augusto le digo el senador H, ¿no? Pues o sea, el sí, otro es el pues comandante sí. H, este es el senador H. Es realmente impresionante. Pero a ver, yo me remito. Año 2020 estalla esto de los Guacamaya Leaks, ¿no? Fue en 2022. Ya estaba ciertamente como secretario de Gobernación Adán Augusto. No inició una investigación por su amigo Bermúdez Requena, se quedó callado, simplemente negó los hechos. Y además, ¿cómo López Obrador, habiendo leído, ya no digamos que me niego a pensar que el ejército no le pasó ese Claro. reporte, pero bueno, Además en Tabasco. en Tabasco, en su estado. Pero supongamos que no se lo haya pasado y que él se enteró por los medios, igual que nosotros, ¿no? De los Guacamaya Leaks. No le pidió una explicación a Dan Augusto. Bueno, de lo que había cuando pasado. Adán Augusto se va al secretario de Gobernación, Sí. Bermúdez se queda. Se queda Se en el queda Gran cargo. con- Bermúdez con- se queda en el cargo. Él se va con hasta Carlos- enero del 2024 del cargo en Tabasco. Correcto. Vamos cerrando, mi querido Jorge. Pistas por seguir, acciones, rutas. Pues esto ya, insisto, se extendió por todos lados. Hay que estar pendientes de qué es lo que está ya. Pues mañana ya, digo, ya no hablamos, pero está también metido por ahí Audamaro Sí, Martínez, sí. ¿no? El que era el escolta de López Obrador, titular del CISEN, bueno, sin la N, CICE, ¿no? En Exacto. el sexenio Varias pasado. empresas de sus familiares. Empresas de sus familiares que eran también beneficiarias del huachicol fiscal. A él le llevó reportes el propio Cabeza de Vaca y el propio Luis Crescencio Sandoval acusando a varias personas de este tema y no sabemos qué pasa. Yo creo que aquí tiene que haber un golpe de timón fuerte porque no va a aguantar la presión el gobierno. Eso quisieran. ¿Hasta dónde crees que llegue Sheinbaum? Bueno, va a llegar hasta donde la superficie lo permita. Sí, Ya exoneraron a Ojeda. Exactamente. Si exoneran a Ojeda, pues no van a tocar a López. Exactamente, y no van a tocar el sexenio anterior y tampoco van a tocar a Dan Augusto, digamos, penalmente, pero sí creo que hay un objetivo en mente de la presidenta y tiene que ver con sacudirse a ciertos personajes que le estorban. Sí creo que los días de Adán Augusto están contados como coordinador del grupo parlamentario de Morena. Pues, como coordinador nada Lo más. que sabes es que no va a traicionar a López Obrador, pero ¿sí crees que va a cargar con el cochinero de sus hijos de López Obrador? Hasta ahorita lo ha contenido, Es que, ¿no? a ver, Jorge, yo creo que no va a haber manera de tapar este cochinero, no va a haber manera. Es decir, el dinero del narco es demasiado caro. Esta lana les va a terminar costando. Se atascaron, no le pusieron límite, no dosificaron. Aquí hay, me atasco. Y ahorita no lo estamos viendo, pero sí está pegando, no sé si tú has
recorrido, nosotros que hemos estado recorriendo el país, la gente se está empezando a dar cuenta Enojar. de que estos son unos atascados peor que lo que pudieran haber sido cualquiera de los más corruptos en los No hay gobiernos punto de anteriores. comparación. No hay. Con esto no hay punto de comparación No hay. histórica en este No hay país. Y precedente. además hay que mostrar el reloj, hay que mostrar los trapitos, los Claro. zapatos, Que se vea los que hay. coches, Los las viajes, casas. el Te, viaje te a lo Japón. paso por enfrente para que veas que tengo y puedo. Exacto. Sí, sí, ¿Y sí. qué? ¿No? Entonces, el viaje a Japón, el viaje a Portugal, el viaje a España. todo eso, entonces, la gente se empieza a dar cuenta. Los quiebres no son tan inmediatos, pero sí se está dando un quiebre, porque déjenme darles nada más un ejemplo. Me escribió una querida amiga y me dice que hay otros daños secundarios. Fue a cargar gasolina a una gasolinera, su coche se descompuso, fue a la agencia y le dijeron, lo que pasa es que su gasolina tiene mezcla de agua, diésel y gasolina. Chuch. Aquí está contaminada la gasolina y le dañó el motor de su carro. Es decir, eso también tiene consecuencias, porque no es que digan, vamos a lavar perfectamente los carrotanques o los buques para que el control de calidad pase, les vale madre, ¿no? Si son capaces de hacer eso, si son capaces Ya de estarán cuidando tu carro, ¿ah? ir matando testigos, Pues pues sí. ahora que te vendan gasolina de calidad, parece... madre. Jorge, ¿dónde te puede seguir la gente? En Twitter, ahí estoy permanentemente, JTrianaT, mi cuenta, un correo electrónico que reviso también todo el tiempo, jtriana.df@gmail.com, A ver. con mucho gusto, ahí estamos. Calmex, dijo el atún. ¿A poco no estudiaron taquigrafía? JTrianaT. JTrianaT, X, punto antes DF, Twitter. @JTrianaT en Twitter. Ok. ¿Sale? JTrianaT y en ¿Tu correo electrónico? jtrianat@gmail.com. jtrianat@gmail.com. Ahí pueden ustedes seguir. Además, les vale la pena. Este muchacho se caracteriza por un humor ácido, implacable. Y eso No se lo puedo evitar. Se celebra. Y además dan motivo, ¿no? No, además Ni se me ayudan. ponen, pero... Pues muchísimas gracias. Recuerden que compartan este video, Vámonos de Frente, este capítulo de Vámonos de Frente. Lo pueden ver a la hora que ustedes quieran, el día que ustedes ¿Cómo se quieran, comparte, Big Wiz? las veces que ustedes quieran. En YouTube, ahí aparece una flechita que dice compartir y lo manda por WhatsApp, por Instagram, por todas las redes sociales que usted use o la que más le guste. Porque acuérdense que esto nos lleva a más gente y el algoritmo nos lleva a más gente y así sucesivamente. Somos Para que se escuchen muchos. estas informaciones. Efectivamente. Amado para que Jesús. se Pues ya informen. estamos pasando de las 9 de la noche aquí en Senegal, en Dakar. Hoy estamos transmitiendo desde aquí, desde Dakar, en Senegal. Ya son casi las 9 de la noche, así es que ya nos vamos. Y Muchas gracias. a pesar de estos gobiernos criminales, corruptos e impúdicos, felices fiestas patrias, porque México es más grande que su gobierno. Mucho más. Muchísimo. México es mucho más que estos gobiernos criminales. Representa nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros ideales. Quienes aquí estamos, por eso trabajamos, porque tengamos un mejor país. Felices fiestas patrias. Nos vemos el próximo lunes. Saludos. Muchas gracias a todos. Bye bye. A la próxima.